Un pabellón que... No, es mi... ¿Están listas? Aquí va a vivir muchas cosas, señora Dora. Va a sentir y justo vamos a comenzar con nuestra primera parte. Ya tomamos cafecito, nos van a seguir sirviendo más y ahorita vamos a nutrir el alma. Hoy nos acompaña una gran mujer. Realmente su historia de vida ha sido impactante. Se ha transformado ella para poder transformar a otras personas, a otras mujeres. Gracias a eso es que inició una fundación, la Legión de las Tres Victorias, donde gracias a ella mujeres realmente han podido superar miedos, han podido superar pérdidas, han podido superar muchísimas cosas. Ella nos va a llevar a través de su historia, porque justamente la historia es lo que nos motiva. Necesitamos muchas veces un ejemplo para poder decir, si ella pudo, yo también. Nos va a guiar para poder ir más allá. Así que le doy el micrófono a la fundadora de la Legión de las Tres Victorias, Victoria Sotilla, bienvenida. Gracias. Gracias. Me caí muchas veces, pero cada caída me enseñó que el suelo no era mi destino. Gracias, mi nombre es Victoria y estoy aquí para contarles no una historia triste, sino un milagro de vida en el que la esperanza hace que cualquier dolor, cualquier caída, cualquier momento devastador de nuestra vida nos permita aprender, continuar y seguir con la fuerza que solamente puede venir de Dios. Así es que bienvenidos todos, muchas gracias. Es un honor y un placer para mí estar aquí con ustedes porque cuando Carla me hizo la invitación, me encantó la valentía de ella, ya que al poco tiempo de estar aquí, sin conocer, me refiero un lugar así, porque toda su vida había estado en Guadalajara, y ver cómo empieza a caminar tan rápido gracias a que Dios le pone a todas las personas que necesita uno en esta vida, es que yo entendí que así funciona este mundo. Nada es casualidad, esta mañana no es casualidad, el que cada uno de nosotros estemos aquí no es casualidad y bueno, pues lo importante de estar aquí es agradecer el momento, el hoy, el ahora. Mañana no lo tenemos ni siquiera seguro, pero esta hermosa mañana es un regalo de Dios y por lo tanto lo agradecemos. Así es que yo les agradezco a ustedes desde el alma por regalarnos estar aquí. Gracias, Jorge. Gracias por recibirnos en este lugar y deseo con todo mi corazón que Dios bendiga y prospere tu vida y tu negocio y la vida de cada uno de ustedes. Así es que bueno, pues esta historia no es una historia de tristeza, como les decía, sino de esperanza, con la finalidad de entender que todos tenemos caídas, todos tenemos momentos difíciles, todos tenemos momentos desesperantes. Recuerdo que hubo momentos en mi vida donde yo decía, Señor, ya no quiero vivir, no tengo ganas de vivir, ni siquiera tengo deseos de continuar, porque las fuerzas se nos van. Estoy segura que cada uno de las personas que estamos aquí en algún momento de sus vidas ha sentido que no hay deseos de continuar. ¿Cómo para qué? ¿Por qué? Si no le encuentro sentido y es parte del aprendizaje de cada día. Entonces, siempre he platicado que una de mis mejores etapas fue la niñez, una niñez muy bonita porque tuve una niñez muy sana, donde jugaba, era una niña muy amada por mis papás y tuve ese privilegio de poder desenvolverme en un ámbito familiar
donde el amor predominaba y eso es un regalo de vida, el amor. El amor en todas las áreas y en todas las extensiones, porque el amor es lo único que transforma vidas. Y entender esta parte, entender cuántas veces nos ha tocado ver o vivir a nosotros desde el núcleo familiar situaciones donde no nos sentimos amados, no nos sentimos aceptados y podemos sufrir diferentes situaciones en la misma familia. ¿Por qué? Porque fui el hijo mayor o porque fui el último, porque fui el del medio, porque no había tiempo, porque mis papás estaban ocupados trabajando, porque no había tensiones, porque había escasez económica. Pueden suceder mil razones. Todo eso empieza a crear capas en nuestra vida que empezamos a dejarlas en nosotros y esas capas luego se convierten en resentimientos o esos sentimientos que me van lastimando mente, cuerpo, alma y espíritu y no me dejan crecer. ¿Por qué te platico todo esto? Porque todo esto es fundamental para entender que sí se puede transformar cuando nosotros decidimos alinear esto con esto. Cuando alineamos esto con esto, hay una transformación lineal completamente al cielo, respetando ideas religiosas, ideológicas, culturales. Entonces, aquí es donde empieza una verdadera transformación. Cuando nos damos la oportunidad de aceptarnos, de conocernos y entender que mi infancia tal vez no pudo ser la mejor para ti o para mí, pero ¿qué crees? Hoy ya tengo conciencia, hoy ya puedo vivir una vida diferente, tener una vida diferente. Pero para eso vamos a ir conociendo un poquito parte de mi historia y así vamos compartiendo los que estamos aquí y los que están acompañándonos en las redes sociales para poder así nosotros también saber que no estamos solos y que nuestras vivencias son madejas que se van uniendo, se van construyendo de tal manera que nos fortalecemos unos a otros. Somos seres humanos que merecemos respeto. Tenemos una dignidad que en muchas ocasiones está perdida o guardada. ¿Por qué? Porque fue pisoteada, porque fue lastimada, porque fue vulnerada. Y todo eso conlleva a que nosotros perdemos el sentido de la vida y perdemos el propósito que ya traemos desde que fuimos creados. Así es que, bueno, pues con todo esto, déjenme platicarles que justamente cuando yo tenía 22 años, que fue el primer golpe más fuerte en mi vida, que fue la pérdida de mi madre por una enfermedad. Ella tuvo cáncer, duró 2 años con esta enfermedad cuando ella trascendió de este mundo. Y para mí, que yo era una hija muy apegada a ella, fue un impacto muy fuerte, ya que yo estaba recién siendo mamá de Daniela, mi otra hija. Soy mamá de Carla Estefanía y de Daniela Victoria. Y siendo mamá de Daniela Victoria, recién días de haber tenido a mi hija, murió mi mamá. Entonces, ese fue un golpe muy impactante en mi vida, que desafortunadamente, como ni estaba preparada, ni sabía cómo manejar la situación, fue algo que me llevó a, de alguna manera, desviar el propósito que yo traía. Pero nada es casualidad en esta vida. Todo lo que cada uno de nosotros hemos vivido no es para vivir de manera lastimosa ni en queja, es para entender que era necesario porque esta vida viene a prepararnos. Aquí la pregunta es para cada uno de nosotros, ¿estoy dispuesto o estoy dispuesta a entender que lo que atravesé y lo que he vivido lo recibo con amor, con valentía y lo transformamos? ¿O me quedo con la parte, pues es que a mí me tocó esto y vivo de manera víctima? Entonces, está en nuestras manos decidir.
¿Qué hago? Yo valoro y agradezco la vida, vivo la vida y no nada más es de disfrutarla, es la vivo, la recibo. ¿Para qué? Para poder transmitir a otras personas aquello que me lastimó tanto y que creí que nunca iba a salir. Porque esas eran mis palabras. Mis pensamientos eran, yo creí que nunca iba a salir de esa tristeza cuando mi madre me faltó. Y cuando mi madre me faltó, me quedo con 2 niñas, una de 3 años y medio y la otra recién nacida. Tengo a mi familia, a mi papá, a mis hermanos, pero la familia se desintegró completamente, se desquebrajó. ¿Y qué sucede con esto? Pues que entonces vienen situaciones que tú no esperas, ni quieres vivir, ni te interesaba vivir, y mucho menos uno no pide las desgracias, uno no pide a gritos, ay, sí que me pasa esto para aprender en la vida. No, claro que no. Uno le huye, uno dice, no, Señor, dame un día bendecido, ¿verdad? Un día en el que yo pueda entender, digo, pueda disfrutar y vivir de tus bendiciones. ¿A quién le gusta pedir pruebas en esta vida? A nadie. ¿Qué pasa a través de todo este tiempo, de todos estos años? Que entonces, esos pensamientos me cegaban, esos pensamientos de dolor, lo único que hacían en mi vida era cegarme. Y esa ceguera hacía que yo lastimara a otras personas. Porque cuando nosotros tenemos dolores pero tan fuertes, estamos completamente aislados, cerrados, cegados. Y esto lo único que hace es que yo no valore lo que tengo y mucho menos le dé lugar a cada persona que tengo a mi alrededor, porque estoy lastimando a través de mi dolor lo que sí existe en este momento. Pero claro, es muy fácil decirlo. Pero ¿qué pasa cuando lo estoy pasando y no trabajo para ello? No sé, porque no lo trabajo no es porque no quiera, a veces porque no sabemos ni cómo trabajarlo. Hoy lo puedo ver yo. Yo no sabía cómo trabajar el dolor de mi mamá. Yo no sabía cómo trabajar el dolor de quedarme con 2 hijas y que no tenía el apoyo del papá. No sabía qué hacer, cómo enfrentarlo. Y súmale que pareciera que las pruebas vienen acompañadas de 10 más. Porque entonces, cuando faltó mi mamá, me separo y luego vienen situaciones como que pérdida bueno, no era mi pérdida de trabajo, mi jefe en aquel tiempo, resulta que me bajó el sueldo, o sea, eso legalmente ni siquiera existe, no debería de existir. Suceden cosas que no nos gustan, pero que no deberían de ser. Entonces, tengo un accidente a los 2 años que tenía Daniela, donde casi perdemos la vida. Entonces era una tras otra. Y así era año tras año, desgracia, 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 al grado de yo decirle a Dios, bueno, pues ya, mejor llévame, o sea, ya para qué me tienes aquí, ¿no? Pero eran situaciones tan difíciles que buscaba, era una caída, y como les decía, la caída del suelo no era mi destino. Malmente quería levantarme y era otra caída, y otra caída, y otra caída. ¿Qué me ayudó a entender que no era mi destino? Al negarme que había nacido para eso. El negarme a decir, sí, yo me caigo, pero Dios me levanta. Empiezo a darme cuenta que esta vida pues no era nada fácil y no era lo que yo había vivido de niña con mis papás y no era lo que yo había aprendido y no era lo que yo hubiera querido para mí o para mis hijas. Empiezo a darme cuenta que las decisiones las empiezo a tomar ya ni siquiera pensando en mí ni en mis hijas, sino en resolver en lo que podía tener en ese momento. A veces somos vulnerados y abusados, pero no porque nosotros seamos débiles o nosotros querramos. Me encuentro con personas que empiezan a decirme, puedes estar conmigo y yo te voy a ayudar de manera económica. Y yo empiezo a darme cuenta que eso me iba a funcionar y me iba a ayudar a salir adelante.
hasta que me vi involucrada y me di cuenta que estaba ejerciendo el oficio de la prostitución. ¿Y tú crees que a mí en ese momento me detuvo a pensar y a decir, hay un Dios que me va a ayudar? No, yo necesitaba resolver. ¿Y sabes cuántas veces nos damos cuenta que nos señalan, que nos juzgan, que nos dicen que lo que estamos haciendo está mal? Porque desde que faltó mi mamá, las amistades empiezan a ir. Se desquebraja no nada más la familia. Todo tu entorno, lo que era tuyo, ya no es tuyo. Lo que tú tenías ya no te pertenece. Como mujer me hacían un lado, no me invitaban a fiestas porque era un peligro. O sea, una mujer sola, ¿cómo me va a bajar el marido? Típico, ¿no? Muchas cosas que uno no busca y uno no quiere. Cuando vivo todo eso y me veo envuelta en este oficio, dije, pues ahora le voy a sacar provecho. Digo, de todos nos dicen que ya soy, pues vamos a sacarle provecho, ¿no? Pero aún con todo y eso no me tumbó. Eso no vino, aún yo sentía que había perdido la dignidad, aún yo sentía que yo había caído en lo más bajo, vil, sucio que se puede uno imaginar en esta vida. Aún con todo y eso yo dije, no me importa. Yo terminaba los lunes que descansaba en la iglesia. Si alguien conoce Guadalajara, la iglesia de Nicolás de Bari, los lunes había misas de sanación. Entonces yo los lunes descansaba y yo iba a misa a Nicolás de Bari y yo con mi corazón rendido y humillado le escribía ahí mis peticiones a Dios. Y yo le decía, Dios mío, no es el oficio que quiero para mí, es lo que tengo en este momento. A mí me gustaría estudiar, a mí me gustaría prepararme, a mí me gustaría que mi vida fuera diferente para poderle ofrecer a mis hijas algo diferente. Esto que estoy haciendo, aunque yo no me siento digna, aunque yo no me siento la mejor mujer, fue lo que tuve en este momento. Y no me di por vencida. Iba y le decía a Dios y le platicaba mis planes, mis sueños, mis anhelos. Y también hice una lista de las cualidades del hombre que quería en mi vida. Y las escribí. Y dije, Señor, y no me gustaría quedarme sola por el resto de mi vida. Me gustaría tener un hombre con tal y tal y tal y tal cualidad. Y todos esos anhelos y sueños que yo le entregué a Dios, esos anhelos en los que yo le dije, Padre mío, si pudiera estudiar, tú sabes que yo lo haría. Se me han cerrado las puertas de parecía cosa adrede en mi vida. Pedía trabajo en algún lugar, quería cambiar mi estilo de vida y se me cerraban las puertas. Promesas todas las promesas. Pero era una puerta cerrada, otra puerta cerrada. La capacidad yo sabía que la tenía, pero no me daban la oportunidad, no me la daba el mundo, no me la daban las personas que me conocían. Y no te comparto esto en modo víctima, te comparto esto porque esto es una realidad y sucede, esto es verdad. Estoy segura que aquí, a cada uno de nosotros, a los que nos escuchan, esto es una realidad, se nos cierran las puertas de la familia, de las amistades laborales. Hace poco mi esposo se quedó sin trabajo y los amigos que él creía tener se fueron, como magia desaparecieron. Esto es una realidad. Entonces, ¿qué sucedió cuando yo tocaba puertas y no se me abrían? Pues yo me rendí ante el único que me estaba esperando. Y cuando yo iba a Nicolás de Bari y le decía, Señor, tú sabes que la capacidad la tengo, yo quisiera estudiar, quisiera una carrera, quisiera, ¿verdad?, prepararme de manera académica, porque yo tenía un oficio que era ser estilista, y por ese oficio me ayudó mucho a sacar adelante a mis hijas y compartía un negocio con una hermana. Después nuestras vidas se separaron y ahí empezó
O sea, ya venía un propósito y una transformación que así tenía que ser. ¿Y qué sucedió? Que Dios me fue llevando con las personas que necesitaba. ¿Para qué? Para entrar a la carrera de leyes. Aún trabajaba donde trabajaba, en ese oficio tan detestado para muchos, pero hoy lo honro. ¿Sabes por qué? Porque hoy puedo comprender a personas que no comprenden mucha gente. Porque hoy puedo abrazar a mujeres que a veces no conocemos sus historias de vida. ¿Y qué crees? Es más fácil decir, ¿cómo te atreves? ¿Cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? Yo vendiendo papas sacaría adelante a mis hijos, tú. Pero tú no sabes la necesidad de cada persona. Entonces, ¿qué sucede? Que era necesario porque Dios tenía el propósito de la Legión de las Tres Victorias. La Legión de las Tres Victorias abraza a la mujer sin importar absolutamente nada. Y cuando tuve la oportunidad de ir a la escuela y decir, ya tenía yo bien claro que quería estudiar leyes. Bueno, yo decía, leyes o psicología. ¿Por qué había elegido desde hace tiempo esas dos carreras? Porque yo decía, tuve abogados que me vieron la cara y abusaron y dije, yo quiero estudiar precisamente para no hacer lo mismo. Y psicología porque yo no tenía dinero para pagar una terapia y yo sabía que necesitaba terapia, pero pues mi terapeuta fui yo. Era yo la que me lavaba el coco, con dos hijas no tenía ni para comer. O sea, me refiero, no estoy exagerando, o compraba pañales o compraba leche de las niñas, o sea, así me la llevaba. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo quería tener terapia y no había manera. Recuerdo que fui a una sola al centro de salud que fue gratuita gracias a una tía y fue la única que pude tener, pero de ahí en fuera jamás hubo otra. ¿Por qué? Porque no la podía pagar. ¿Y qué sucedió? Que entonces dije, bueno, yo quiero estudiar o psicología o abogada, ¿no? Y así fue como empiezo. Recuerdo que como no había terminado la prepa cuando yo me casé, me inscribí a una prepa abierta porque lo único que yo necesitaba era el certificado. Entonces me inscribí a una prepa abierta, termino, esto era en un año, termino, eran peros y peros para poder recibir el certificado, pero parecía que era como que todo contra de mí. Hasta que logro tener el certificado, fue así, voy, hablo con, por favor, ya iban a iniciar las clases, de mi oportunidad de ingresar y lo peor que puede pasar es que venga de oyente y si no llega mi certificado, pues no pasa nada. El director, Humberto, se me olvidó su apellido, Robles, ahí es, yo sin conocerlo, obviamente, porque llegar a él no era así como que, ay, vengo a hablar con el rector, ¿no? No, era me metí y dije, por favor, denme, porque ya me habían dicho que no, déjeme entrar de oyente y si llega mi certificado, pues se me tome en cuenta para no perder un semestre más. Pues me fui de oyente y recuerdo que fue una semana la que estuve de oyente y yo tronándome los dedos dije, no, pues no va a llegar, porque me dijeron, si en una semana no llega, pelas, hasta el siguiente. Y yo dije, no, ya perdí, ahora sí que ya perdí tantos años, ya, para mí el tiempo cuenta ahora. Dije, no, pues llegó y bendito Dios, ahí empecé a estudiar la carrera de leyes. Dentro de la carrera de leyes, al año mi hija decide seguir mis pasos y dice, yo también quiero ser abogada. Así es que juntas íbamos a la universidad, mamá e hija, y era algo insólito, porque pues no es algo común. Pues mamá e hija en la universidad, imagínense, ¿no? Entonces, bueno, yo llego a la universidad después de más de 20 años de no estudiar y para mí todo era nuevo. Los maestros me decían el primer día,
bueno, vas a traer una presentación en PowerPoint y yo así, yo quería llegar con mi cartulina y hacer mi presentación como la hacía en la secundaria y yo, PowerPoint, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? O sea, yo temblaba, yo sudaba frío, yo me paraba a hablar, a exponer mi tema y no podía, se me cerraba la garganta, me temblaban las piernas, o sea, bueno, aquello fue, los compañeros, que yo era la más grande de edad, la persona adulta del salón, pero mis compañeros eran egresados del bachillerato, o sea, ellos venían con su edad correcta y claro que yo veía sus risas, sus burlas cuando yo pasaba y claro que yo veía cómo ellos me veían temblorosa, miedosa y todo, pero o aún con todo y eso, esas cosas no me dejaban vencerme. Caía, sí, pero trataba, duele, todo esto duele, porque a quién le gusta que se burlen de uno. No estamos diseñados para eso porque no trabajamos eso en nuestra vida. Entonces, ¿qué sucedió? Pues, ¿qué sucedió? Que empiezo, no sé, pero empiezo a aprender, obviamente empiezo a pedir favores, ayúdame, juntarme con mis compañeros, etcétera, ayúdenme, hasta que empiezo a dominar ciertas cosas, a conocer un poquito más. Y esto me ayudó a entender que con todo lo que uno pueda soñar, realmente puede ser posible. ¿Saben qué decía yo en temas de la escuela? No, yo soy burra, porque yo era como en la primaria de 8, o sea, en término medio. No, no, la escuela no, yo no nací para la escuela, o sea, no. Era imposible que yo hiciera una carrera porque yo no me sentía con la capacidad de hacerla. Entonces, cuando empiezo a ver que sí podía entregar las tareas, que sí podía hacer los trabajos, que sí podía leer, porque aparte la lectura y yo no nos llevábamos, o sea, pero imagínense la carrera de leyes. Leer, 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 leer. ¿Y qué sucedió? Que entonces dije, wow, sí, es difícil los domingos haciendo tareas, los fines de semana dejo de salir a divertirme para poder estudiar, para poder dar lo mejor de mí, porque para nadie más era, para mí. Y entonces, así fui evolucionando en la escuela, pero ¿qué creen? En la propia escuela, la vida como que me había dejado poquitito y empieza a confabular nuevamente, haciendo de las suyas, buscando que yo desistiera y me saliera de esa escuela, que no terminara el propósito que yo había buscado, que era finiquitar y terminar esta carrera. Me empiezan a suceder cosas como que pues me roban el motor del carro, tenía que ir en camión a la universidad, el camión se cerraba, adelante. Buenos días. El camión, la última, ¿cómo se dice? El último camión era a las 10:30 y Carla, córrele para agarrar el camión, cosas así. Son cosas chuscas que uno dice, no puede ser. Era una tras otra. ¿Y qué sucede con todo esto? Bueno, pues que uno se da por vencido, porque yo les platico esto, porque cuántas situaciones vienen a nuestra vida y nos damos por vencidos. A nadie nos gusta que se nos vaya un ser querido. A nadie nos gusta quedarnos sin trabajo. A nadie nos gusta tener una separación, una ruptura. Nadie queremos nada de esto para nosotros. Y es muy fácil darnos por vencidos y esperar que pasen muchísimos años para reconocer lo bendecidos que somos. Porque somos bendecidos desde el momento en que estamos aquí y ahora respirando, tomando una taza de café, compartiendo esta plática, teniendo comida, techo, un hermoso lugar. O sea, es la bendición más grande. El dolor, repito, el dolor nos ciega y el dolor nos hace retroceder. ¿Es válido? Claro. ¿Es necesario? Por supuesto.
Yo le digo mucho a mi hija, 3 días le dedico de dolor y vamos. ¿Por qué? Porque nadie va a venir a decirme, párate. Nadie va a venir a decirme, Victoria, ven. Vienen, claro, me lo dicen, pero después nos olvidamos de las personas. ¿Y qué sucede? Entonces, soy yo la que me debo de responsabilizar de mi propia vida. Si ustedes vieran cuántos años le lloré a mi madre en soledad, en borracheras, usaba el alcohol para que el alcohol abriera mis heridas y a gusto llorarle y decirle es que el alcohol me abría la herida y yo vamos con todo. ¿Por qué? Porque yo quería mantenerla aquí, pero el daño que yo me hacía no lo veía. Y el daño que le hacía a mis hijas y a mi familia, ¿ustedes creen que a mí me importaba? Ay, por supuesto que no. Y esos fueron años. Y no les voy a decir ahorita que esos años fueron desperdiciados, no. Pero todos esos años me llevó a la conciencia en la que estoy hoy aquí con ustedes compartiendo. ¿Cuándo cambió esa conciencia de amor y de pensamiento hacia mi madre en honra, amor y respeto hacia ella? ¿Saben cuándo cambió? Cuando conecté con Dios. Cuando yo decidí ya no utilizar lo del mundo para seguir lastimándome ni lastimar a los míos. Sí, es más, mi esposo, Pablo, me decía, ya deja de lastimarte y usar el alcohol, porque yo tomaba y era un llorar, pero a grito abierto, pero, ¿saben? Y mi esposo me decía, ya, yo siento que es más un pretexto lo tuyo por tomar que por el dolor que sientes. Y reconocí que sí, ahora tomo porque quiero, tomo porque tengo ganas, pero no para yo lastimar. Ahora honro a mi mamá en todo momento y a mi papá en todo momento, pero ya con un amor distinto. Pero eso me llevó cuando yo supe que yo había sido bendecida por tener esos padres, por tener la vida que había tenido y que el dolor era necesario en mi vida y que cada aprendizaje era necesario en mi vida. ¿Por qué? Porque entonces conocí el dolor, donde el dolor fue transformando, cambiando. ¿Para qué? Para decir, el dolor sabe hacerme que la vida es esta vida, pero que no me va a tumbar y que por eso yo hoy con amor voy a estar cada día y que las personas que estén a mi alrededor van a saber que cada historia es distinta, cada vida cuenta, porque cada vida es una historia y no hay más dolor o menos dolor. No necesito estar en la cama de un hospital para decir que soy la más atacada o la más vulnerada, no es necesario. Cada dolor cuenta, cada historia cuenta y no vale más o menos que la otra. No porque la mía sea un dolor pequeñito, no cuenta, vale tanto y más que cualquier otra. Y eso es lo que debemos entender que nos hace únicos y especiales. Porque ¿cuántas veces decimos a alguien, es que hoy amanecí triste? Ay, no, no es nada. No, mira aquella persona sí tiene por quién sufrir, por qué llorar. Y a nosotros nos minimizan nuestro dolor. No, abracémoslo, pero abracémoslo para crecer, para transformar, porque cada dolor, cada herida es una siembra. Esas ruinas que fueron o son en este momento en nuestra vida, es una siembra donde va a florecer un jardín hermoso. Es una siembra donde un día vamos a ver florido como lo estamos viendo ahorita en este momento. Eso es lo realmente importante. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando nosotros estamos
creyendo que no hay fe, que no hay esperanza, cuando estamos creyendo que todo se derrumbó, que se terminó y seguimos con vida, es que el propósito continúa. Me regreso a la carta que una vez hice orándole a Dios, que le puse las cualidades del hombre que yo quería en mi vida. Pasaron años. Yo sabía que no me quería quedar sola. Pasaron años. Y llegó un hombre a mi vida. Empiezo a tratarlo. Y recuerdo la carta, no me la quedé, yo la dejé ahí en la iglesia. Y recuerdo y dije, mi marido, tengo 11 años de casada con Pablo por lo civil y el fin de semana recién casada por la iglesia. Entonces yo recuerdo que empiezo a ver sus cualidades, dije, ay, hacer, ¿no? Mi checklist mental y esta la tiene, esta la tiene, esta la tiene. Y de hecho yo hasta bromeaba con él porque le decía, es que no inventes. De haber sabido que Dios me iba a cumplir todo, en la última le pongo igual. No. O sea, imagínense, yo veía que todo era ahí. O sea, Dios trabajó para mandarse al hombre, confabuló, pero hablemos de la paciencia. ¿Y qué pasa cuando no hay paciencia en él? ¿Qué pasa cuando nuestra voluntad tiene que hacerse? Porque así somos, como hijos de Dios caprichosos, seres humanos que nuestra voluntad es más, le queremos dar una ayudadita, ¿no? Pues es normal, es parte de nuestra naturaleza. Entonces, cuando pasan todas estas situaciones, todo este tiempo, todos estos años, yo estando casada en Houston, en Estados Unidos con él, yo dije, ¿qué estoy haciendo en un país donde nunca imaginé vivir? Recién egresada de la universidad, o sea, nada cuadraba en ámbito terrenal, nada cuadraba. Pero ¿qué sucedió? Que los planes de Dios están escritos, marcados. Y el propósito de cada uno de ustedes que están aquí, ahí está. Es cuestión de que nosotros aprendamos a soltar. Los dones los vamos a aprender a conocer porque todos tenemos dones. Cada uno de nosotros tenemos dones. Y si no los tenemos, les voy a decir una cosa. Se puede aprender a desarrollarlos. El chiste es querer. Aquí hay una persona que es testigo de que un día estábamos en Houston en la casa, Carla Merino y su esposo estaban en casa y yo le pedí una oración a ella. Ellos se habían hospedado con Pablo y conmigo, fueron de vacaciones y yo empezaba a conocer a Dios ya de una manera ya muy especial, muy estrecha, y ella muy allegada con su esposo a Dios. Yo le dije, Carla, ¿pueden orar por nosotros, por nuestro matrimonio? Porque mi esposo estaba muy renuente. Entonces, claro que sí, y no, traigo esa imagen aquí grabada de cómo Carla empieza a orar por nosotros, nos tomamos los cuatro de la mano, empieza ella a orar por nosotros, ella y su esposo, pero ella tomó el mando de esa oración al grado de bendecir a mi esposo, tocarle hasta las plantas, hasta los pies, tan bonito que todo eso a veces pensamos que no sirve o no funciona, pero da fruto, porque Dios empezó a trabajar en él. Y ahí es donde ella tenía un propósito en nuestra vida y no lo sabemos porque no lo podemos ver. Por eso les digo, ustedes aquí no es casualidad. Que tú escuches esto, tú que nos escuchas ahí, escuches esto, no es casualidad. El propósito de Dios ahí está. Y repito e insisto, el dolor nos ciega. El dolor siempre nos va a cegar. ¿El dolor es necesario? Sí. Nuestro Señor Jesucristo sufrió. ¿Cuándo lo cegó? Si hablamos de ese punto, cuando le dijo a su padre, Padre, que pase de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese lapso de segundos, lo cegó porque él dijo, no, o sea, yo tengo que pasar por esto. Qué difícil. En ese momento el dolor lo cegó a pedirle a él que pasara esa copa, pero reconoció que se hiciera la voluntad del Padre, no del Hijo. Y así en mi caso muy personal, dije, Señor, ya la regué tanto, ya hice de mi vida mi santa voluntad, tomé las decisiones, buenas o malas, las tomé a mi santa voluntad. Hoy quiero conocerte a ti. Y justamente en ese quiero conocerte a ti, caigo de rodillas, me entrego a él y la historia empieza a tomar rumbo. No se empieza a escribir, empieza a tomar rumbo. Yo antes creía que ahí había empezado la historia, hasta que hoy les puedo compartir que la historia empezó desde que él me creó. Era necesario que pasara por situaciones que no me agradaron, por humillaciones que no me gustaron, al grado de perder la dignidad, al grado de no reconocerme como mujer, como hija, como madre, al grado de sentirme indeseable, al grado de sentir que no me merecía nada, al grado de sentir que no valía, pero hay una frase que escuché y seguramente ustedes la conocen que dice que el diablo te nombra por tu pecado, pero Dios te nombra, te llama por tu nombre. Y eso empezó a suceder cuando yo creía y vivía en mi pecado y ni yo me perdonaba, hasta que Dios me abrazó y me dijo, eres Victoria. Eres esa Victoria que hoy yo te devuelvo la dignidad como ser humano porque eres mi hija. Y ahí resurges tú desde las cenizas. Al reconocerte, al saberte, al decir, sí, me equivoqué. ¿Quién no se equivoca? Todos nos equivocamos. Y entonces, en ese momento, empiezo a resurgir de las cenizas. ¿Y quién se imaginan que era mi juez más cruel, más duro? Mis hijas y mi esposo. Las personas que más amas en este mundo. Las que te dicen algo y tú te quieres morir. O sea, yo decía, no, si ya llévame, Señor. Diría el Humberto, ya recógeme, Señor. Quiero irme de este mundo, ¿no? Pues así. Pero ¿qué creen? Ahí es para que tú te des por vencido. Ahí es para que tú digas, no, ya no me interesa, porque son las personas que más amas. Era para que mi esposo y yo ya estuviéramos separados. Y aquí está Carla que no me deja mentir. Carla, mamá, pues ya, o sea, como que ya, si ya no hay nada que hacer, ya. Pero la lucha, la constancia, la disciplina, el amor, la fe, el amor por Dios. Yo decía, Señor, si tú me pusiste este hombre, dime que no estoy aferrada a lo tonto, dime que no estoy queriendo hacer mi voluntad. Si tú me pusiste este hombre, pues enséñame a amarlo como te amo a ti. Porque es muy fácil ver los defectos de las personas. Es muy fácil decir, a nombrar a alguien por su defecto. Volvemos a lo mismo. El diablo te llama por tu pecado y Dios te llama por tu nombre. Entonces, es muy fácil decir, ay, Carla, es que esto. Pero qué bonito es empezar a cambiar nuestro estilo de vida exaltando nuestras virtudes. Yo le pedí a Dios, ay, es que mi esposo tiene esto malo, tiene estos tales defectos, ¿no? Cámbialo, Señor, hasta que empiezo a cambiar mi manera de pedir y le digo, Señor, mi esposo tiene tales y tales y tales virtudes, enséñame a amar sus virtudes y a exaltar sus virtudes y a minimizar sus defectos. No, hombre, si ahí empezó la transformación. Todo esto es tan bonito y tan importante de concientizar porque esto nos lleva a entender que la vida sí vale la pena vivirlas.
que la concientización en términos espirituales se alinean al ámbito terrenal. Y eso hace que nuestra vida valga la pena, que le encontremos sentido a la vida, que le encontremos propósito a la vida, amor a la vida. Días malos todos los vamos a tener, pero ¿quién nos asegura que mañana vamos a amanecer? Hoy va a ser, hoy está siendo, hoy será un día excepcional, maravilloso. No porque estoy yo aquí compartiéndoles mi vida. ¿Sabes por qué? Porque hoy desde el momento en que yo agradecí o agradezco, todo empieza a fluir. Y me gustaría que el día de mañana me dijeran, porque sé que lo van a vivir. ¿Sabes qué, Victoria? Ayer pasó algo maravilloso en mi vida. Porque así es esto. Es como un ping-pong. Yo tengo un pensamiento positivo y me pasan cosas muy lindas. Yo tengo un pensamiento negativo y el impacto viene. ¿Saben cuánto tiempo me llevó planear la boda? Mónica y varios estuvieron ahí. Me llevó años porque lo tenía en mi mente, era mi anhelo. Yo ni sabía que me iba a casar. No podía porque yo ya había sido casada en iglesia. Y como para mí era imposible, era un anhelo muy guardado en mi corazón. Y cuando se dio la oportunidad de que sí iba a ser, me llevó más de 2 años empezar a prepararla. Y quien vivió esa boda sabe que Dios estuvo ahí presente. Ahí estuvo. La Virgen María, San José y nuestro Señor Jesucristo, ahí estuvieron. ¿Y por qué creen que estuvieron? ¿Porque me quieren? ¿No soy bien buena? No, porque fue el anhelo de mi corazón que le creyó a Él y que dijo, sí se puede. En cada etapa de nuestra vida es un renovarnos. No voy a ser la misma persona hace un año, hace una semana, hace un mes, hace 10 años. Se va renovando cada día. La pregunta aquí para cada uno de nosotros, ¿quiero que se renueve para bien, para mejorar, para crecer? ¿O quiero quedarme en el mismo lugar en el que estoy? Esa es la pregunta con la que hoy vamos a empezar a concientizar este hermoso desayuno que ya están preparando y que ya viene. ¿Qué es lo que yo quiero en mi vida? ¿Qué es lo que me voy a dar a mí? ¿Y qué es lo que yo le voy a dar a los demás? ¿Qué le voy a dar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos? ¿Cómo voy a trabajar mi corazón? ¿Cómo voy a trabajar el ambiente donde trabajo, donde vivo, lo que hago, donde me desarrollo? Todos tenemos esto, lo laboral, lo familiar, lo social. ¿Qué es lo que me voy a dar yo? Y en ese momento entenderé que de verdad vale la pena vivirlo. Cierro con esta frase, que amo y que se le atañe, creo, no estoy segura, pero se le atañe a Facundo Cabral. Si supiéramos qué buen negocio es ser bueno, seríamos buenos aunque sea por negocio. ¿Le gustan los negocios? Le encantan. ¿Les encantan los negocios? ¿A quién no? ¿Quién no quiere tener el negocio más exitoso de su vida? Todos. Si emprendemos un negocio, lo primero que decimos, Dios mío, ayúdanos a que sea exitoso. Para que sea exitoso, si es un establecimiento, tiene que venir gente, consumir, etcétera. El negocio que sea, todos queremos. Nadie le apuesta a perder. Nadie va a apostar a perder. Todos apostamos a ganar. Pues la mejor apuesta que yo hice fue apostarle a él, creer en él. Y el mejor negocio de mi vida que he hecho es el de ser buena, no porque sea buena, sino que ya no quiero vivir lastimando a las personas. Ya no quiero vivir en el grupo donde critican a las personas, donde hablan mal de las personas, donde hay cizaña. Yo ya no quiero dejarme contaminar por eso, no me interesa, porque nunca me ha dejado nada bueno. Lo hice, sí, me equivoqué mucho, sí, pequé mucho, sí, lastimé mucho, sí, hice mucho daño, pero ya no me interesa. Ahora quiero no solamente transformar mi vida, sino saber que quiero ser honesta
que quiero que mi vida realmente valga la pena. ¿Para qué? Para entender que cuando uno decide ser bueno, el negocio es el más grande y maravilloso que existe. Así es que esta es Victoria. Gracias. Pues bueno, es parte de mi historia, que realmente sé que es una semillita que hoy se siembra en el corazón de cada uno de nosotros, que nos hace recordar, que nos hace despertar y que nos vamos a llevar algo, porque realmente no sabemos hasta dónde impacta todo esto. Se los digo de verdad desde mi historia, que a veces yo escuché algo y no creí que me iba a impactar a tal nivel y me llevó a grandes escalas. Entonces, gracias mamá, sobre todo por creer en mí y estar aquí. Así que, pues bueno, si les parece, vamos a continuar con el desayuno. Los que están conectados, gracias. Y vamos a cortar la grabación y volvemos en un ratito. Así que sí, vamos a continuar con la siguiente, pero después del desayuno. Nos estamos viendo.